Encuentren bien, bendecidos en el Señor. Vamos a traer el servicio en esta noche y que el Señor Jesucristo sea ayudándonos en todas las cosas. Amén. Vamos a orar primeramente que nuestro Señor Jesucristo sea ayudándonos y guiándonos en todo momento. Amado buen Dios, Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre Señor, por tu infinito amor, tus bondades, tus misericordias, tus maravillas, Señor. Oh Padre, yo creo que no nos cansamos de agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor Dios. Oh Padre, nos has sacado, Señor, de tantas cosas donde nos tenía Satanás metido, Dios. Y Padre, nos has traído, Señor, a tu palabra, a tu correcto mensaje, Señor Dios, a lugares celestiales, como dice tu profeta, Señor Dios. Nos has dado tantas cosas, Señor, en nuestra vida, Padre Celestial. Padre, pasaríamos mucho tiempo hablando de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Por eso en esta hora te agradecemos, Padre, y queremos pedirte que tú bendigas tu palabra mientras sale ella, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor Dios, tome nuestras mentes y nuestros pensamientos y nos prepare, Señor Dios, para tu visitación. Señor, ven a nuestras vidas, Señor Dios. Padre, no venimos, Señor, a escuchar aquí, Señor, una reunión más, Señor, sino que venimos a escucharte a ti, Señor Dios. Venimos a aprender de ti, Señor Dios, para conocer cuál es tu naturaleza y tu manera de hacer las cosas, Señor. ¿Cuáles son tus causas, Señor Dios, para que nosotros podamos enfrentar los problemas de la vida que vienen a nosotros, Señor Dios, y que lo podamos hacer con una vida verdadera, Señor Dios, con una seguridad que estamos en ti, Señor, que podamos estar ciertos de ti, Señor, en esta noche, Padre? Ayúdanos en esta hora y queremos pedir todas estas cosas, Señor, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir en esta noche a la palabra de Dios y quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Y también vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. ¿Listo? Ahí antecitos, no tenemos que irnos muy lejos, ahí unas páginas atrás lo encontramos también. Entonces dice la palabra del Señor así en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Y vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Pueden estar cómodos en casa. Y en esta noche quiero titular el mensaje un poco extraño, pero quiero titularlo así. Quiero titularlo Una vida de bendición para ser de bendición. Amén. Una vida de bendición para ser de bendición. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Mientras nuestra vida está siendo bendecida, pues tenemos que ser de bendición para los demás, hermanos. Amén. Eso es lo que tiene que estar en el corazón del cristiano, hermanos. ¿Saben? El secreto de la vida cristiana, hermanos, no está en el cambio de vida, sino en un intercambio de vida, hermanos. No se trata simplemente de adoptar algunas normas morales nuevas e intentar cambiar nuestras actitudes y nuestras actividades. No, mis hermanos. Al contrario, cuando nos convertimos, pues le damos a Dios nuestra vieja vida, que la deja de lado y viene a vivir en nosotros en la persona del Espíritu Santo. ¿Saben?
Dios nos promete que Él habitará en nuestro corazón, hermanos, que nunca nos dejará y que nos llenará y empoderará para servirle, hermanos. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y entonces cuando tomamos esta escritura aquí que Pablo marca, hermanos, él marca un contraste entre embriagarse con vino y ser llenos del Espíritu, hermanos. Amén. Él marca un contraste en esto, hermanos. Amén. Y lo primero que nos muestra, hermanos, es que lo primero, o sea, el vino, nos hace perder el control. Pero lo otro, hermanos, que ser llenos del Espíritu, eso nos permite tener el control. ¿Saben? Uno es contraproducente, mas el otro es provechoso. ¿Saben? Uno nos debilita, hermanos, mas el otro nos empodera, hermanos. ¿Saben? Uno suele traer tristeza, pero el otro, hermanos, trae gozo, hermanos. Amén. Qué maravilloso contraste es este, hermanos. Amén. Mira, el vino a la gente le trae el gozo momentáneo, hermanos. Mientras lo están bebiendo, hermanos, pues están contentos a su manera, hermanos. Pero cuando se les pasa tal vez la tomadera, el guayabo, hermanos, pues el gozo se acaba. Amén. No hay gozo, antes vienen más problemas, hermanos. Pero cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano verdadero es lleno del Espíritu Santo, su vida está llena de gozo. No por un tiempo, no por un momento, sino en todo momento, hermanos. Amén. En toda su vida, no importando las circunstancias, los problemas, las dificultades que haya en el Hijo de Dios, hermanos. Pase lo que pase, Él está gozoso, hermanos, porque Él sabe en quién está confiando, hermanos. Amén. Entonces vemos la amonestación de este versículo, que es un mandato, hermanos. Amén. Mira, acá en la palabra se nos ordena ser llenos del Espíritu, hermanos. Amén. No se nos presenta, hermanos, como una opción para los creyentes. No, mi hermanos. Por eso debemos pensar correctamente y pensar y mirar bien cada escritura que leemos, hermanos. Piense en cómo cada verbo tiene un número en esta escritura, tiene un tiempo, tiene una voz y tiene un modo, hermanos. Amén. Cuando desglosamos este mandato de ser llenos, es interesante notar que el número es plural, hermanos. Amén. Sed llenos. El tiempo es presente, mi hermanos. Amén. Ahora es que tienes que serlo, no más adelante, sino ya, mi hermanos. Es decir, es que implica una acción continua esto, hermanos. Amén. ¿Saben? La voz es pasiva. ¿Y qué significa? Que el sujeto no actúa, sino que la acción es desempeñada por una fuerza externa, hermanos. Amén. O sea, no es por nuestra propia fuerza, sino que el Señor es el que va obrando en nosotros. Amén. Esto es una orden, hermanos. Esto el Señor nos está diciendo en su palabra, hermanos, que todos nosotros debemos ser siempre llenos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y ahora, ¿cómo sabemos que estamos siendo llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos siendo usados por Dios, hermanos? O mejor aún, ¿cómo lo sabrán otros, hermanos? Amén. ¿Saben? Algunos sostienen que es por el recibimiento y la práctica de ciertos dones del Espíritu, pero no, mi hermanos. Las Escrituras nos enseñan lo opuesto en el mismo contexto de este mandamiento. Como dice el viejo refrán, antes de juzgar hay que probar, hermanos. Amén. Y saben, en esta Escritura, hermanos, estos versículos nos revelan cómo podemos saber que Efesios 5:18 se está cumpliendo en nuestras vidas. Ciertamente, antes de juzgar, hay que probar, hermanos. Amén. Y vamos a leer, hermanos, en Efesios 5:19, hermanos. Amén. 5:19, 5:20 y 5:21. Y dice la palabra de Dios así, en Efesios 5:19, 20 y 21. Vamos a leer desde el 18 nuevamente. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y mira lo que nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hermanos. Amén. Vamos a tomar primeramente esta parte de este versículo del 19, hermanos. ¿Saben?
Esto quiere decir que hay una manifestación interior, hermanos. Amén. Dice la escritura, canten y alaben al Señor con el corazón, hermanos. Amén. Mira, esa es una de las evidencias que demuestra que estamos siendo guiados o dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y es que tendremos una melodía en nuestro corazón, hermanos. Amén. Esta es la manifestación interior, hermanos. ¿Saben? Los budistas, hermanos, pueden tener sus templos imponentes, pero no tienen cánticos en sus corazones, hermanos. ¿Saben? Los hindúes pueden tener sus mantras, pero, ¿saben? No tienen cánticos en sus corazones, hermanos. Los musulmanes pueden enorgullecerse de sus limosnas y su moralidad, pero ¿dónde están sus cánticos, hermanos? No los tienen, hermanos. Pero note, hermanos, que la Biblia no habla de cantar con ritmo en nuestros corazones, no, hermanos. El ritmo generalmente atrae a la carne. Tampoco dice que debemos cantar con armonía, no, mi hermanos. Esto también es atractivo para el reino de nuestras emociones. Pero, ¿saben? Es la alabanza la que pone cánticos en nuestra boca y agrada al Espíritu que mora en nuestro interior, hermanos. Amén. Debemos ser al igual que Pablo y Silas, hermanos, cuando estaban en una cárcel filipense y ellos a la medianoche, hermanos, amén, se pusieron a cantar gozosos, hermanos. Dice el profeta, hermanos, que los habían metido allá en el cepo, hermanos, amén, en lo más profundo de la cárcel, donde llevaban a los delincuentes más tremendos, hermanos, y allá metieron a Pablo y a Silas, hermanos. Dice el profeta de Dios que el agua de su propio estiércol y de sus necesidades que hacían, hermanos, les llegaba casi hasta el cuello, hermanos. Pero aún así, con todo eso, hermanos, Pablo y Silas, hermanos, estaban gozosos, adorando, alabando, cantándole al Señor, hermanos, amén, porque tenían una melodía en su corazón, hermanos. Y así también nosotros podemos tener una canción en nuestros corazones a pesar de las circunstancias, hermanos, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué maravilloso es esto, hermanos, amén. Así, eso nos muestra, hermanos, que hay una manifestación interior en nuestras vidas, hermanos. Eso nos está mostrando a nosotros y le muestra a los demás, hermanos, que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, hermanos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a leer el verso siguiente que les dije en el verso 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Eso quiere decir también, hermanos, que hay una manifestación vertical, hermanos, amén. Dando siempre gracias a Dios al Padre por todo, hermanos, amén. No solo gracias cuando somos bendecidos, no solo gracias cuando las cosas se nos dan bien, no solo gracias cuando estamos felices con todo, no. Dando gracias a Dios el Padre por todo, hermanos, amén. Aquí, hermanos, esto es una actitud de gratitud a Dios, hermanos. La persona que está siendo guiada por el Espíritu, hermanos, ella continúa en un espíritu de dar siempre gracias y al mismo tiempo es agradecida por todo, hermanos. ¿Saben? Mientras tenemos la confianza personal de que estamos siendo llenos a través de la evidencia interior que se manifiesta con alabanzas en nuestros corazones, pues Dios lo ve en nuestra actitud continua de agradecimiento por todas las cosas, hermanos. Esa es la manifestación vertical, hermanos. No solo tenemos un cántico en nuestros corazones, sino que le agradecemos a Dios por todo, hermanos. Amén. Por todo estamos agradeciéndole, hermanos. Amén. Vamos a leer el verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, hermanos. Amén. Ya hablamos de la manifestación interior, que son cantos, hermanos, en nuestro corazón. También de una manifestación vertical que se va dando, hermanos, amén, dando gracias a Dios por todo. Pero la tercera, hermanos, es una manifestación exterior. Dice la Biblia, someteos unos a otros por reverencia a Cristo, hermanos, amén. Someteos unos a otros en el Señor de Dios, hermanos, amén. Esto es una evidencia exterior que se manifiesta en nuestra relación con los demás, hermanos. Este elemento de sometimiento no tiene nada que ver con una falta de superioridad, hermanos. No se trata de eso, hermanos. Esto es lo que el apóstol, hermanos, pretendía decirnos cuando escribió, hermanos, en Filipenses 2:3, hermanos. Vamos a leerlos.
Filipenses capítulo 2, verso 3. Ahí adelantico lo encuentran. Filipenses 2, 3. Dice así el Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, hermanos. Amén. Mira, dice el apóstol Pablo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, hermanos. Amén. Hermanito Manuel, perdimos la señal. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3. Perdónenme, hermanos, que no me había fijado. Entonces estábamos hablando, hermanos, de que hay una manifestación exterior y es en someterse unos a otros por reverencia a Cristo, hermanos. Amén. No, sometimiento, hermanos, no tiene nada que ver con una falta de superioridad. Y lo estamos hablando según Filipenses capítulo 2, verso 3. Y en Filipenses capítulo 2, verso 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, hermanos. Mira cómo tiene que ser el Hijo de Dios, con humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, hermanos. Amén. O sea, considérense a los demás como superiores, hermanos, a ustedes mismos, hermanos. ¿Saben? Es imposible, hermanos, ilustrarlo de una manera más bella que cuando el Señor, hermanos, en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se convirtió en el siervo de todos. Y Él lavó los pies de sus discípulos, hermanos. Amén. Así debemos ser nosotros, hermanos. Si el mismo Señor se humilló, hermanos, dice el profeta de Dios que tomó el oficio más bajo. Y en ese entonces el oficio más bajo era el de lavador de pies. Y el Señor, mira, el Señor de la gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, hermanos, el principio y el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso, dejó su trono, hermanos, amén. Vino aquí a la tierra a pasar necesidades y tomó el oficio más bajo que había de lavador de pies y lavó, hermanos, los pies de sus discípulos. Si así fue el Señor, hermanos, pregunto yo, ¿qué de nosotros? ¿Saben? Los creyentes, hermanos, que están siendo guiados por el Espíritu de Dios, ellos tendrán una canción dentro de sus corazones. Ellos serán siempre agradecidos por todo y ellos se someterán unos a otros. Amén. Así debemos ser, hermanos. Amén. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu de Dios que mora en nosotros al nacer de nuevo, hermanos? Pues, hermanos, el primer paso es confesar, hermanos. Debemos sincerarnos con el Señor, hermanos. Amén. En el libro de Juan, primera de Juan capítulo 1, 9, nos dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Amén. Él es justo, hermanos. El segundo paso, hermanos, es coronar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Romanos capítulo 14, verso 9 nos dice, hermanos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, hermanos, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Él es nuestro Señor, hermanos. Amén. Y por último, hermanos, debemos declarar estas cosas por medio de la fe, hermanos. Marcos 11, 24 nos dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, hermanos. Amén. Entonces debemos confesar, debemos coronarle a Él como nuestro Señor y debemos declararle, hermanos. Amén. Debemos ser llenos de su Espíritu, hermanos. Es una orden que nos ha sido dada, hermanos. Amén. Ser llenos del Espíritu. Y una vez que usted es lleno, hermanos, entonces las manifestaciones serán evidentes, hermanos. Amén. Las señales se darán por sí solas, hermanos. Ya no habrá una manufacturación, hermanos, por ti mismo, sino que los frutos serán evidentes en tu vida, hermanos. Amén. Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermanos. Amén. Es el fruto, hermanos. Amén. No son los frutos, hermanos. No es que cada uno de ellos es un fruto distinto. No, hermanos. Todos ellos componen el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y cada uno de ellos debe estar en nuestra vida, hermanos. Amén.
Eso es lo que manifiesta el Espíritu, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La verdad, hermanos, es que el fruto del Espíritu es amor. Punto, hermanos. Amén. Los 9 frutos que se enumeran aquí son un racimo que se describe la evidencia de la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Amén. El fruto aquí es singular, hermanos. Amén. Porque es el afloramiento de la vida interior, hermanos. Amén. El fruto, hermanos, representa lo que somos en lugar de lo que hacemos, hermanos. Amén. Eso muestra quiénes somos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Entonces vemos que el fruto que se describe acá en Gálatas, hermanos, es como una triada, hermanos. Amén. Y vamos a verlo como 3 racimos con 3 frutos, cada uno. Estos se ven reflejados en un semblante que resplandece, una conducta pacífica y un carácter obediente, hermanos. Amén. El primero es un semblante que resplandece, amén. Y entre ellos encontramos el amor, el gozo y la paz. Cuando tú tienes estos frutos en tu vida, hermano, amén. Cuando esto está en tu corazón, te da un semblante que resplandece, hermanos, amén. ¿Saben? Muchos individuos parecen tener un semblante que transmite amor, que transmite gozo y que transmite paz. Y la palabra traducida aquí como amor, hermanos, es un amor ágape, hermanos, amén. Eso es lo que debe estar en nosotros. El mismo amor de Dios. Este es el nivel más alto de amor en el que solo se tienen en cuenta el bien del ser amado, hermanos. Amén. Es la misma palabra que encontramos en la declaración de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Amén. Por eso no es una coincidencia que el amor se encuentre en primer lugar en la lista de los 9 frutos, hermanos. Amén. Constituye la fuente de todos los demás. Todo lo bueno mana del amor de Dios, hermanos. Amén. ¿Saben? Luego sigue el gozo, hermanos. Es el gozo interior de Cristo que se revela en nuestro propio semblante, hermanos. Amén. No es el gozo del mundo, hermanos, sino el mismo gozo de Cristo. Este es el gozo sobre el cual Cristo, hermanos, les habló a sus discípulos en su última noche juntos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11, hermanos. Amén. Por eso, si alguna vez ha habido un atributo que mereciera un lugar junto al amor, pues es el gozo, hermanos. Amén. Y lo tercero, hermanos, la paz. Ella conforma esta triada, esta primera parte, hermanos, de características que son notorias en el semblante de un creyente guiado por el Espíritu de Dios. Es la paz interior, es un regalo de Dios muy especial, hermanos. Amén. Insisto, hermanos, en la noche previa a la crucifixión, hermanos, Jesús habla estas palabras, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Juan 14:27, hermanos. Amén. Entonces esa es la paz que necesitamos, no la paz que tiene el mundo, sino que es la paz que Él nos da, hermanos. Amén. Para que no tengamos temor ni miedo, hermanos. Cuando nosotros permanecemos en el Espíritu, hermanos, el resultado natural es el amor, el gozo y la paz. Y esto se vuelve evidente en nuestro propio semblante, hermanos. Amén. También tenemos una conducta pacífica, hermanos. Amén. Con paciencia, con benignidad y con bondad, hermanos. Amén. ¿Saben? La paciencia también es un sinónimo de longanimidad. Esto se traduce de una palabra compuesta en griego que significa lejos del enojo. ¿Saben? No podemos generar este tipo de conducta la cual está prácticamente exenta de un espíritu de venganza, sino que se produce desde adentro, hermanos. En nuestro mundo acelerado y egoísta, la paciencia no es objeto de una gran demanda, no. Al igual que todos los demás en este racimo de frutos, la paciencia surge del amor, hermanos. El mayor triunfo del amor no siempre está en lo que se hace, sino la mayoría de las veces en lo que se abstiene de hacer. Amén. Debemos tener paciencia, hermanos. Amén. ¿Saben? La conducta de alguien que permanece en Cristo también se caracteriza por la benignidad.
Esta misma palabra, hermanas, griega, aparece en la epístola de Efesios. Y dice Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dado que Cristo, hermanos, nos muestra su benignidad y Él permanece en nosotros, hermanos, pues nosotros debemos transmitir esta benignidad hacia otros con una conducta pacífica, hermanos. Amén. Así tenemos que hacer. Y luego, hermanos, Pablo nos presenta el fruto de la bondad. Jesús, hermanos, Él anduvo haciendo bienes, hermanos, en Hechos 10:38. Hay un sentir genuino de bondad en aquellos que permanecen en Cristo y que son guiados por su Espíritu, hermanos. Amén. Esta conducta pacífica se ve en las vidas de quienes han recibido a Cristo. Y si en el pasado han sido impacientes, pues ahora tienen una paciencia sobrenatural. Si eran egocéntricos, pues ahora muestran benignidad hacia otros. Y si antes eran egoístas, hermanos, pues ahora sus acciones se caracterizan por la bondad. ¡Qué maravilloso! Oh, hermano, amén. Tal vez en el pasado, hermano, tú fuiste impaciente, hermano, pero ahora tienes una paciencia sobrenatural. Si tal vez antes eras egocéntrico, pues ahora nosotros debemos mostrar benignidad hacia otros, hermanos, amén. Y si tal vez antes eras egoísta, pues ahora, hermanos, tus acciones se caracterizan por la bondad, hermanos, amén. ¡Qué maravilloso! Entonces tenemos un semblante que resplandece con el amor, el gozo y la paz. También una conducta pacífica con la paciencia, la benignidad y la bondad. Pero también tenemos, ¿sabes qué? Tenemos un carácter obediente, hermanos, con la fe, la mansedumbre y la templanza, hermanos. Amén. Oh, hermanos, qué mejor virtud hay en que alguien se caracterice por su fidelidad a Dios, hermanos. Amén. ¿Saben? Jesús nos recordó que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Amén. Como dijo Pablo, sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco, hermanos. Amén. Porque él tenía una fe verdadera, hermanos. Amén. Así debemos ser nosotros, hermanos. Amén. Dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Cuando vivimos una vida de fe, hermanos, hay algo inherente en ella que fortalece nuestro sentido de autoestima, hermanos. Amén. Podemos creer más en nosotros, hermanos. Amén. Como dijo el profeta, crea en lo que usted es, hermanos. Amén. Otro fruto que surge de una vida que permanece en Cristo es la mansedumbre, hermanos. Amén. Esta misma palabra, hermanos, que traduce como manso, es en Mateo 5:5, hermanos. Amén. A simple vista, hermanos, ella puede sonar algo débil, mas sin embargo, constituye uno de los rasgos del carácter más fuertes que puede existir. Puede ilustrarse como un caballo salvaje que ha sido domado. O como los vaqueros aquí en Texas dirían, hermanos, amén, la voluntad del caballo ha sido quebrada. Una vez fue un potro indomable, pero ahora predomina su mansedumbre. Esta palabra griega, hermanos, se refiere al poder de una correa. Describe a un animal que ha sido sometido al control de su amo. ¿Saben? La mansedumbre fluye naturalmente desde el interior. A fin de cuentas, hermanos, hemos llegado al último fruto de nuestro racimo, que es la templanza. Y es imposible alcanzar el nivel más alto de templanza si no tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, hermanos. Amén. La templanza no puede ser producida por la energía y el esfuerzo meramente carnales, no, mis hermanos. Al igual que el resto de todos los frutos que vemos, la templanza es la manifestación de la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos. Cuando recibimos nosotros a Cristo como nuestro Salvador personal, pues el Padre, hermanos, nos promete al Espíritu Santo, amén. Cuando nosotros tomamos su palabra como está escrita, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos, amén. Eso es una promesa para nosotros. El Padre ha enviado al Espíritu Santo no solo para sellarnos, hermanos, no solo para que more en nosotros y llenarnos, no. Además,
lo ha enviado para que nosotros produzcamos fruto. Amén. Para que esos frutos den fruto a través de nosotros, hermanos. Amén. Medite en todas estas preguntas, hermanos. ¿Cómo es tu semblante? ¿Se puede ver tu amor? ¿Se puede ver el gozo y la paz en tu vida? ¿Qué hay de tu conducta? ¿Son la paciencia y la benignidad y la bondad características de tu personalidad? ¿Qué hay de tu carácter? ¿Demuestras fe, mansedumbre y templanza? Oh, hermanos, ¿saben? El fruto del Espíritu, hermanos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Permítame, hermanos, que el amor de Cristo reine y gobierne en usted y a través de usted, hermanos. Amén. Tiene que existir una primacía del ser sobre el hacer en tu vida, porque lo que hacemos está siempre determinado por lo que somos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señor Jesucristo sea ayudándonos y llenándonos más de Él, hermanos, porque cada día debemos aprender de Él, hermanos. Amén. Él nos dio ejemplo, hermanos. Él en su escritura nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, hermanos. Amén. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo debemos ser, hermanos? ¿Realmente este fruto del Espíritu Santo se está manifestando en nuestras vidas? ¿O aún nos falta, hermanos? Amén. Y si aún nos falta, hermanos, pues qué maravilloso, hermanos. Amén. Porque aquí Dios nos los está mostrando, hermanos. Amén. Dios quiere una novia perfecta, hermanos. Amén. Sin mancha y sin arruga, hermanos. Y Él está puliendo a su novia, hermanos. Amén. Él está dando todo su alimento, hermanos. Amén. Para que no haya excusa, hermanos. Amén. Pero, hermanos, eso tiene que estar en nosotros, hermanos. Con esto termino y les recuerdo, hermanos. Amén. En Efesios, hermanos, la escritura que tomamos nos dice: sed llenos del Espíritu, hermanos. Amén. No es si tú quieres, hermanos. No es si te parece bien, pues cuando quieras ser lleno. No, hermanos. Tenemos, hermanos, dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, hermanos. Amén. Debemos estar llenos, hermanos, porque sin esa llenura en nuestra vida no hay rapto. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Tengan todos una bendecida noche. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, tú eres bueno, bondadoso, misericordioso, Señor Dios. Oh Padre, tú en todo momento, Señor Dios, quieres que seamos mejores en todas las cosas, Señor Dios. Y Padre, si estamos faltos, Señor Dios, si estamos en desajuste, Señor, tú quieres, Señor, que todo lo pongamos en orden, que lo ajustemos, Señor Dios. Oh Padre, ayúdanos en esta hora, Señor Dios. Toma control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Que podamos vivir, Señor Dios, en el Espíritu, Señor Dios. Padre, mostrando y dando a conocer lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Bendice a tus hijos, Señor Dios. También pedimos bendición por diezmos y ofrendas. Que tú bendigas al dador alegre, Padre Santo. Ayúdanos en esta hora, bendícenos en esta noche, Señor. Permítenos descansar, reposar en ti, meditar en tus cosas. Que tú vengas y nos visites en sueños y en visiones, Señor Dios. Padre, que toques nuestra vida, Señor Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre, que debemos pedirte todo esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También en esta hora, Señor Dios, oramos por nuestra hermana Fabiola, que tú la bendigas en su día de su cumpleaños, que seas tú obrando en su vida, llenándola más y más de ti, y que tú concedas los deseos de tu santo corazón. Ayúdala, Padre, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrajat. Una bendecida noche. Dios los bendiga.